Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo porque los organizadores de este congreso han tenido una gran osadía invitando a un filósofo a dar una conferencia inaugural. Me parece que es algo audaz. Yo soy filósofo, nadie es perfecto, y los filósofos somos gente con una especial adicción a los problemas. Nos encantan los problemas y lo de las soluciones no nos gusta demasiado, ¿no? Y también tenemos otra tradición que resulta muy problemática para el auditorio, es que nos encanta hacer teorías y dejamos lo concreto para otras personas, ¿no? Bueno, yo me quedo muy tranquilo porque sé, por el programa que he visto, que después de mí va a venir gente muy competente, gente muy práctica, gente con soluciones, y por tanto no me sentiré especialmente mal si salen de esta breve intervención con más problemas de los que ya tenían al entrar. Yo voy a inquietar, voy a molestar un poco con 7 grandes problemas que creo que tiene hoy en día la política en general, no solamente la administración local, sino la política en general, y que los he resumido en esa idea de cómo gobernar en el siglo XXI. El primer punto de mi exposición es partir de la siguiente constatación. En el panorama político hay más gente dedicada a asesorar, escribir libros, manuales acerca de cómo hacerse con el poder, que libros, manuales que expliquen qué hacer con él una vez conseguido. Esto tiene que ver con el hecho de que hay, con todo mi respeto para esas personas y admiración, hay más gente, más asesores de comunicación, de marketing, de desarrollo de campañas electorales que de gobierno propiamente dicho. Hay muy poca gente, comparativamente, dedicada a pensar cómo se gobierna. Y además ocurre otra cosa, y es que como quien gobierna suele estar obsesionado por la reelección, como es lógico, por otra parte, y como hay elecciones continuamente, no es verdad que hay elecciones cada 4 años, hay cada año y medio aproximadamente, aunque no le afecten a uno directamente. Entonces, buena parte de la actividad de quien gobierna es más estrategia electoral que de gobierno propiamente dicho. Es como, de alguna manera, es como si nuestro sistema político estuviera facilitando el acceso a gente que no se ha preocupado demasiado de qué hacer con él, o que no ha tenido tiempo de preocuparse de qué hacer con él. Bueno, y a veces uno se encuentra con bastantes sorpresas, ¿no? Claro, esto tiene como consecuencia que en las sociedades democráticas contemporáneas hay más promesas que realizaciones. Hay más gente dedicada a prometer que gente dedicada a realizar esas promesas, por recursos, por tiempo, por capacidad del sistema. Y, por tanto, no es nada de extraño, esto es una regla de 3, no es nada de extraño que haya un desencanto generalizado. Si hubiera menos promesas y el nivel de realizaciones fuera modesto, no habría tanta gente desencantada. Pero es que el nivel de promesas, que es a lo que se refiere el marketing, la comunicación, las estrategias electorales, es tan alto que no puede sino contrastar con un nivel de realizaciones, incluso aunque ese nivel de realizaciones no sea nada malo. ¿Cómo solucionar este problema o cómo encararlo? Ya he dicho que yo no voy a dar soluciones, las dejo para gente más competente, pero alguna cosa sí que voy a decir. ¿Cómo encararlo? Pues yo creo que tenemos que hacer algo que no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a hacer en estas jornadas, pero lo adelanto, que es, yo creo que tenemos que volver a situar en el centro de nuestras reflexiones la idea de gobierno. Volver a pensar el gobierno. Hay que volver a pensar qué significa gobernar, para qué se gobierna, para quién se gobierna, quién gobierna, cómo se gobierna, y mucho menos cómo acceder al gobierno, que es en lo que estamos como sociedad absolutamente focalizados. Segunda idea. Me parece que otro conjunto de problemas que tenemos tiene que ver con el hecho de que hay un gran contraste entre una sociedad que se ha vuelto enormemente compleja, interdependiente, con una gran capacitación técnica, muy activa y muy vigilante, y unos sistemas de gobierno que continúan todavía bastante vinculados al mundo tradicional
de lo que fueron los estados nacionales, de cómo se inventó la democracia, etc. Bueno, ese contraste lo percibe la gente, lo percibimos quienes estamos de alguna manera vinculados a tareas de gobierno, porque las hacéis o porque las pensamos, y se traduce también en otro dilema que yo creo que es uno de los grandes dilemas de la democracia contemporánea. Hemos pasado mucho tiempo pensando que la gran confrontación social era derecha-izquierda. Yo creo que es una confrontación social y política que va a seguir estando ahí, no va a desaparecer. Pero se nos ha complicado un poco más el paisaje. De entrada ha aparecido otra confrontación en cierto modo nueva, solo en cierto modo, que es la confrontación entre la gente y la élite, o el pueblo y la casta, o la clase política y la ciudadanía, como lo queramos mencionar. Pero sobre todo, a este nivel al que ahora me refiero, ha aparecido otro eje que agrupa un conjunto de dilemas de difícil solución. Ese eje tiene que ver con lo que podríamos llamar la competencia tecnológica. Los problemas que tenemos son problemas que requieren una gran competencia técnica. Gobernar no lo puede hacer cualquiera a base de buena voluntad. La presencia del saber técnico es cada vez más importante para tomar las decisiones correctas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, no sería un sistema democrático, no es un sistema gobernado, no es un sistema de gobierno de los expertos, sino que es un sistema en el que no expertos gobiernan a los expertos, que es lo contrario, ¿no? Al mismo tiempo, digo, tenemos que responder a unos criterios de legitimidad que obedecen a un esquema más bien horizontal o más bien de abajo arriba, que muchas veces están en contradicción con las exigencias tecnológicas. En estos momentos yo creo que la oposición o el eje de confrontación dominante desde el punto de vista ideológico es el que enfrenta a las razones técnicas con las razones democráticas, las razones tecnológicas con las razones populistas. Esto, si tuviera aquí si supiera hacer PowerPoints de verdad y no este churro que he hecho para disimular que soy un profesor al viejo estilo, haría un esquema y mostraría cómo ahora mismo Italia es el caso donde esto se da con más pureza, y además así pongo un ejemplo que nos queda un poco lejos y nadie se da por aludido. Hay populismo de izquierdas y populismo de derechas, tecnocracia de izquierdas y tecnocracia de derechas. En el fondo ya hay cuatro grandes partidos en los sistemas políticos. Como todos los sistemas políticos y todas las orientaciones ideológicas, todos tienen una parte de razón y una parte que tienden a soslayar. Tendríamos un partido democrático que sería el populismo de izquierdas, tendríamos un Berlusconi o lo que queda de Berlusconi que sería el populismo de derechas, ¿no? Y tendríamos una tecnocracia de derechas que sería lo que representaba Monti, más o menos, y una tecnocracia de izquierdas que sería el nuevo Partido Democrático, ¿no? Bueno, en ese eje nos estamos moviendo y nos vamos a mover cada vez más. Vamos a tener un paisaje ideológico en el que la principal confrontación va a ser, y esto no es una buena noticia, yo creo que no hemos acertado a hacer una buena síntesis de esto, ¿no? Que hay gente y discursos y partidos hablando continuamente de lo que las cosas deberían ser, por tanto de los valores, de los objetivos últimos, y hay otra gente monopolizando lo que se puede hacer, la descripción realista de la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que esto es dramático, porque los ciudadanos, los electores, nos gustaría síntesis de esto un poco más afinadas, ¿no? Yo creo que, si me permitís la simplificación caricaturesca, ¿no? En general, la derecha, o lo que llamamos derecha, es una ideología o una actitud, una sensibilidad, como se suele decir ahora, a la que le preocupa sobremanera la competencia técnica de las decisiones y le resulta menos irritante que la cuestión de la legitimidad, tiene menos importancia. Mientras que la izquierda está muy interesada en la legitimidad,
pero a veces eso le lleva a menospreciar la competencia técnica de las decisiones que hay que tomar. Perdón, porque esto es una simplificación muy burda, como todas las simplificaciones, pero creo que nos sirve para entender por dónde van los problemas y cuáles van a ser los nuevos ejes de nuestras discusiones, ¿no? Bien, por terminar con este punto de la democracia y la complejidad, yo creo que conviene tener en cuenta que no olvidar que las democracias surgen en un momento en las sociedades europeas en el cual esas sociedades eran relativamente simples. No había tenido lugar el gran conflicto social del 18 y 19, no había el grado de pluralismo que hay en nuestras sociedades contemporáneas, las tecnologías eran una broma comparada con la sofisticación de nuestras tecnologías, y los que pensaron conceptos como división de poderes, equilibrio de poderes, soberanía, competencia, representación, tenían delante un esquema de una sociedad tremendamente simple, ¿no? Hace poco he tenido ocasión de releer, porque lo tenía que explicar, los papeles de los federalistas, de los fundadores de los Estados Unidos, y cuando Jefferson se plantea la cuestión del tamaño óptimo de la democracia, dice, hombre, es que una democracia más allá del tamaño de algo manejable, no tiene ningún sentido. Y lo que él entendía por el tamaño de lo manejable era el estado de Pensilvania. O cuando Rousseau dice que solo se puede hacer una democracia en una sociedad en la que todos se conocen. Estaba pensando en el cantón de Vaud, en Suiza, ¿no? Que entonces debería tener, no sé si llegaba a 10.000 habitantes, ¿no? Evidentemente ahora estamos tratando de construir una democracia europea, Estados Unidos es una gran democracia, esa cuestión del tamaño no es la cuestión fundamental, pero sí el desafío que tenemos por delante es volver a pensar conceptos de la política que tienen que acoger mucha más complejidad de la que estábamos acostumbrados. Tercer conjunto de problemas: gobernar en las sociedades globales de conocimiento. No voy a detener mucho aquí porque daría para los 2 días del Congreso y no me dejan, aunque me gustaría. En estos momentos, probablemente, bueno, primero, cada época de la historia tiene su propia forma de gobernar. No se gobierna de lo mismo una sociedad en el siglo XXI que una sociedad industrial, que una sociedad medieval, agraria, feudal. Y, en segundo lugar, cada subsistema social se gobierna de una manera diferente. No es lo mismo gobernar la economía que gobernar la cultura, que gobernar el turismo, que gobernar lo que sea, ¿no? Cada ámbito tiene una lógica propia y quien tiene que gobernar, bueno, estoy hablando a gente que tiene mucha experiencia de gobierno, yo no tengo ninguna, lo más alto que he llegado en mi vida ha sido a ser candidato a concejal de mi pueblo y nada más, afortunadamente, ¿no? Pero como tenéis experiencia, no hace falta que esto lo explique con más detalle, ¿no? Cada sector de la sociedad exige un tipo de gobierno diferente. Y también cada época. Y en estos momentos, en nuestra época está definida por 2 cosas que se están dando al mismo tiempo: la globalización y la sociedad del conocimiento. Son sociedades globales del conocimiento. No son 2 cosas distintas. No hay globalización por un lado y sociedad del conocimiento por otro lado, sino que son 2 cosas que han confluido en el mismo momento por una serie de cuestiones que tampoco me da tiempo a explicar. Esta nueva constelación social y política y geopolítica nos obliga fundamentalmente a 3 consideraciones. Yo sintetizaría en 3 cosas las exigencias que nos plantea a la hora de gobernar. En primer lugar, un agotamiento, una ineficacia, una gran dificultad de gobernar desde los conceptos pensados para el Estado nacional. Eso se ha debilitado tremendamente. En segundo lugar, es especialmente importante en una sociedad de este estilo el elemento cognitivo. Gobernar significa, hoy en día, movilizar una gran cantidad de conocimiento. El conocimiento es el factor fundamental del gobierno, frente a otras épocas, otros contextos, otras sociedades en las cuales la orden tenía eficacia por sí.
Ya no estamos en una época en que esto podía ser manejado por un rey o por un comité central, porque hay unos problemas de enorme complejidad, y lo que necesitamos son procedimientos inteligentes, luego hablaré un poco de esto, para no tanto comités centrales o reyes o liderazgos, como sistemas inteligentes. Y, en tercer lugar, esto nos está obligando, y es una pena que no me pueda extender más en esto, pero porque es uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo, nos está obligando a gestionar la incertidumbre. No podemos gobernar contando únicamente con la base de lo que sabemos. No porque seamos tontos y porque sepamos poco, sino porque sabemos poco en relación con la magnitud de los problemas que tenemos que gestionar. Los problemas que tenemos que gestionar, cambio climático, el aprovisionamiento de la energía, la lucha contra la pobreza, los nuevos conflictos, son de tal complejidad que requieren una movilización de conocimiento que, por supuesto, desborda al más listo de la clase y que exigen unos sistemas que esos sí que son inteligentes. Luego hablaré de los sistemas inteligentes, ¿no? Bueno, el caso más reciente que tenemos ahora a mí me ha hecho pensar mucho, el tema del ébola, como un caso que nos va a hacer pensar, no simplemente a los gestores de la sanidad, que desde luego tendrán que espabilar mucho, sino también a los que nos dedicamos a pensar en estas cosas, ¿no? Cómo gestionar entornos de mayor imprevisibilidad, de mayor exposición, de mayor vulnerabilidad. Vivimos en sociedades de contagio, sociedades epidémicas. Y esto no es solamente en lo referido a una enfermedad como esta, sino en lo que se refiere a cómo se transmite el pánico o la confianza o las crisis económicas de un sitio al otro del planeta. Cuarta idea. ¿Qué significa gobernar? Detengámonos 5 minutos nada más. Hagamos una pequeña reflexión sobre qué significa gobernar. Porque a lo mejor lo hemos hecho muchas veces y nunca, no sé, a mí como me han preguntado mis hijos muchas veces, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? Y he tenido grandes dificultades en explicarlo, pues a lo mejor a alguno de vosotros os pasa de vez en cuando, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una sociedad, además, aquí hay algún político y estamos en una sociedad en la que la función de la política resulta injustamente, a mi juicio, hoy en día está llamada a una nueva justificación. Se tiene que justificar, ¿no? Está obligada a justificarse, ¿no? Porque si no podéis nada, si no se puede hacer nada, ¿qué hacéis ahí? El político es una persona que o manda demasiado o manda demasiado poco, ¿no? Y es acusado muchas veces de las dos cosas a la vez, de hacer las dos cosas a la vez, lo cual ya es el colmo de... En fin, gobernar es estar, yo siempre lo he definido así, creo que es la definición que más me gusta. Gobernar es estar insatisfecho con el curso natural de las cosas. Gobernar es considerar que las cosas abandonadas a su suerte van a tener un resultado, van a llegar a una situación que es mucho peor que la que tendría si interviniéramos en ellas. Por tanto, quien gobierna pretende corregir algo, dirigir, intervenir, mejorar, equilibrar. Todo esto, bueno, de manera muy variada y en la medida en que se puede. Cambiar unos procesos, unos estados de cosas, algo que no nos satisface en su forma actual, ¿no? Siempre que se aspira a intervenir en una sociedad, se quiere conseguir un estado de cosas, pues una igualdad o un modelo de ciudad, una regulación de mercados que no se produciría si no hubiera gobierno. Si no hubiera gobierno, no tendríamos eso, tendríamos una cosa mucho más insatisfactoria desde el punto de vista colectivo. Siempre me acuerdo cuando hablo de esto que, y esto también a los políticos les puede aliviar un poco, que Freud decía que había 3 profesiones imposibles. 3 profesiones imposibles porque había que contar con la colaboración del destinatario de esa profesión. Y además, si tienen éxito esas 3 profesiones, el que la ejerce acaba siendo superfluo. Las 3 profesiones imposibles son enseñar,
Si uno enseña, uno no puede enseñar a alguien que no quiere aprender. Eso, verdad que es así, ¿no? No se puede. Y además, cuando uno enseña bien, ¿qué es lo que pasa? Que luego le jubilan, ¿no? Si los hijos dejan de contar con nosotros, afortunadamente, ¿no? La otra profesión imposible sería ser médico, la medicina. Claro, la medicina, un médico no es alguien que interviene tiránicamente en un organismo, sino que ayuda a que ese organismo se recupere por sí mismo, ¿no? Si no, sería un intoxicador, ¿no? O sería un veterinario, bueno, ni siquiera un veterinario, algo peor en el sentido de más mecánico, ¿no? Es decir, en el fondo, uno se cura a sí mismo con una ayuda exterior, ¿no? El buen médico, ¿qué pasa? Que desaparece. Seguro que tenemos ejemplos de buenos médicos a los que le vemos muy poco. Y cuanto menos los veamos, casi mejor, ¿no? La política tiene un carácter similar. La política también, si se hace bien, por supuesto, tiene muchas diferencias con todo esto, ¿no? Pero la idea de Freud también me gusta, ¿no? Si se hace bien, es una actividad que de alguna manera tiende a fracasar, porque tiende a activar una sociedad que incluso en el grado de madurez tiende a declarar que la política es superflua, a veces injustamente, ¿no? Digo esto porque la experiencia fundamental de la política, y yo, aunque me dedico a pensar la política, pero he hablado con muchos políticos de mucho signo, de muchos países, y os puedo decir que la mayor parte de ellos te cuentan historias tristes. Bueno, tristes no, esto es muy, lo digo un poco provocativamente. Te cuentan sus fracasos, ¿no? Su dificultad, ¿no? Bueno, tenemos experiencia de que la política está referida al fracaso de manera inevitable. ¿Por qué? Primero, porque en la política no se trata de elegir entre el bien y el mal, o muy pocas veces. En la política se elige entre lo malo y lo todavía peor, ¿no? Y bueno, defender que uno ha elegido lo malo pues no tiene mucho sex appeal, ¿no? Pero es la realidad. En la política no se puede contentar a todos. Quien intente hacer política contentando a todos, y más en un momento de escasez de recursos, etcétera, pues verá que eso no le sale bien, ¿no? Pero además tenemos grandes fracasos colectivos en cuanto a temas que no hemos conseguido arreglar ni siquiera encauzar bien. El tema del cambio climático al que me acabo de referir hace un momento, la lucha contra la pobreza, el equilibrio entre igualdad y libertad. No hemos sido capaces de darle una solución satisfactoria. Y gobernar no es prescribir un medicamento y olvidarse, no es dictar una ley, no es apretar un botón. En el fondo es intervenir sobre un sistema que se tiene que autorregenerar como un tejido al que le damos un cierto tratamiento, pero o se regenera el mismo o no hay nada que hacer, ¿no? Vosotros estáis en el nivel de la política más elemental, más popular, más cercano a la gente, y no hace falta que sobre esto pongamos muchos ejemplos, ¿no? Pero es evidente que la economía no funciona, cuánto se repite esto hoy en día, sin un cierto nivel de confianza. Y la confianza, no sé, ¿hay un concejal de confianza en algún ayuntamiento de los que están aquí representados? No, yo creo que no existe eso, ¿no? No se le da un botón donde aumenta el nivel de confianza de la gente, ¿no? Incluso tenemos los stress test que han dado un buen resultado y me da la impresión de que el crédito todavía no va muy bien, ¿no? Según me cuentan. Son cosas que no se pueden decretar. Lo mismo que no se puede parar el pánico. ¿Qué pasaría? ¿Sería gobernable un sistema de recogida de basuras y de reciclaje sin la colaboración de la gente? Imposible, imposible. ¿Qué pasaría en una sociedad, pongo algunos ejemplos, en la cual los ciudadanos no hubiéramos asumido con racionalidad un uso correcto de los servicios de urgencias de los hospitales? El sistema colapsaría, ¿no? En cierto modo, buena parte de nuestros problemas tienen que ver con esto, una pequeña parte, no sé hasta qué punto, ¿no? O la colaboración de lo público y lo privado es fundamental para sacar adelante ciertos temas. En fin, son algunos ejemplos que quería poner antes de pasar al siguiente tema, que es
el gobierno como autogobierno, que por cierto lo voy a explicar al mismo tiempo que el gobierno de los sistemas, porque son dos cosas que vienen muy vinculadas. Yo estoy cada vez más convencido de que el gobierno es autogobierno, que en el fondo el heterogobierno no existe. Uno se gobierna a sí mismo. Lo que pasa es que esto se realiza en una sociedad compleja y ahora voy a explicar un poco cómo se puede entender correctamente, ¿no? Seguimos pensando que el gobierno es algo que tiene que ver con una intervención exterior desde una cúspide, desde un liderazgo personal, y en el fondo entendemos muy poco, o le prestamos muy poca atención a algo que es mucho más importante, y es que de lo que se trata es de crear sistemas de inteligencia colectiva. Y, por tanto, sistemas que, de alguna manera, se gobiernen solos. Lo importante no es que en una organización los que están en la cúspide o los que la dirigen sean listos. Lo importante es que sea lista, que sea inteligente la organización. Es decir, sus normas, sus procedimientos, sus protocolos, sus sistemas para resolver conflictos. Que eso sea inteligente. En fin, una organización compuesta por 10 premios Nobel no tiene por qué ser una organización inteligente. Es más, a veces suele ocurrir incluso lo contrario, ¿no? Aquí el ejemplo fácil es hablar de la universidad, ¿no? Donde estamos gente que no tenemos una mala media en cuanto al nivel de inteligencia y, desde luego, como organización que se autogobierna, nos gobernamos bastante suboptimalmente, como se suele decir, o sea, bastante por debajo de lo que sería de esperar, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque me parece que me estoy dando demasiadas teorías. Si ahora tuviéramos un poco de tiempo y esto fuera un taller, y ahora pasaría una encuesta y haría varias preguntas. Una de las preguntas que me encantaría hacer, un experimento, sería: ¿qué pasaría si el Consejo de Dirección del Banco Central Europeo, que por cierto está compuesto por, creo que son 24 hombres y una mujer, una cosa... Los hombres no abandonamos los temas serios, ¿no? A veces se piensa, la política, qué bien, la política cada vez hay más mujeres y tal. Bueno, a veces yo digo, a mí eso no me alegra tanto, no porque no me interese y me parezca bien que estén las mujeres, sino porque a veces eso significa que la sociedad como tal ha dejado de considerar que la política es un lugar relevante. Y los varones no abandonamos las instituciones con tanta alegría, ¿no? Y así nos va como sociedad, ¿no? Bueno, pues claro, el Banco Central Europeo, eso es una cosa muy importante. 24 hombres, ¿no? En fin, ha hecho falta un follón para conseguir que entrara una mujer, por fin. Bueno, cierro paréntesis. ¿Qué pasaría si ese comité lo sustituyéramos por un conjunto de 25 monos? Sí, que metiéramos 25 monos allí, los metiéramos en el despacho, los encerráramos y dejáramos en sus manos. ¿Qué pasaría? Bien. Pero ¿verdad que la primera respuesta que os ha venido a la cabeza ha sido ¡qué desastre! La segunda es la correcta, pues no pasaría mucho, nada. Hombre, porque el Banco Central está bien. No he hablado del Banco Central español, del Banco de España, no me he referido a lo bien o lo mal que lo haya podido hacer estos años el Banco de España. No pasaría nada. Si están las cosas bien hechas, no pasaría nada, pasaría muy poco, porque el sistema está bien equilibrado. Y como decía Popper, la democracia es un sistema que fundamentalmente no hay que hacerse grandes expectativas, sirve para que los malos gobernantes no hagan demasiado daño. Y es una buena definición, un poco cínica, un poco modesta, pero no está mal, ¿no? Bueno, por aquí pasó fulanito y no hizo grandes destrozos. Pues eso indica que ahí hay un sistema inteligente, ¿no? Y construyamos cosas. Si tengo que hacer el área de no sé qué, la organización de tal, construyámoslas pensando, esto puede caer en manos de un inútil. Y
que el esquema que tengamos en la cabeza es, si cae en manos de un inútil, ¿cómo consigo que no haga demasiadas barbaridades? Eso es un sistema inteligente, por decirlo pronto y mal y rápido, ¿no? Hace poco conmemorábamos el aniversario de la tragedia de Angrois. Recordaréis toda la discusión de Angrois. A mí, desde el punto de vista de la filosofía, me interesó mucho y seguí el tema. Me pareció un tema apasionante dentro de lo dramático y lo trágico que era todo aquello, ¿no? Pero había un tema de gran interés para un teórico de estas cosas, que era, la discusión era que tenía que haber habido o no un sistema que impidiera al conductor del tren pasar de una determinada velocidad. Esto es lo que acabo de decir. Es decir, hay que conseguir que haya un sistema, un procedimiento, en este caso un sistema tecnológico, pero podría ser un sistema institucional, de equilibrio de poderes, etcétera, que impide al conductor, por muy listo que sea, por muchas razones que tenga, pasar de una determinada velocidad. El otro día me pasó una cosa. Yo vivo en un pequeño pueblo de la montaña de Navarra y pasan muchos jabalíes por la carretera. Y el otro día estoy a punto de chocarme con uno y frené, y yo no entiendo nada de mecánica, pero luego me explicaron por qué no me había matado. Y es que yo intentaba frenar muchísimo, claro, me pegué un susto enorme, porque además los jabalíes pasan muy despacio, como si la carretera fuera suya, y muy tranquilamente, te miran y te saludan y tal. Frené muy bruscamente y el coche no me obedeció. Es decir, el coche frenó poco, frenó mucho menos de lo que yo quería. Y yo se lo explicaba a un amigo mío mecánico y me decía, claro, eso es un sistema inteligente, que impide que frenes lo que quieres. Si frenaras lo que quieres, le darías una vuelta a campana, te matarías. Es decir, vamos a poner en los sistemas procedimientos para no hacer lo que nos da la gana. Vamos a diseñar las instituciones, las organizaciones, pensando que pueden caer en manos de unos locos. De hecho, algunas de ellas ya lo están. Y, bueno, y si no notamos nada o poco, pues es buena señal. Bueno, en una sociedad así, la operación fundamental de intervención, que es el gobierno, gobernar es intervenir en una sociedad, tratar de hacer algo con ella, modificarla, equilibrarla, cambiarle el curso, etcétera, etcétera. Esa intervención no se hace como algo puramente exterior, tiránico, por decreto ley. No, se hace sobre un organismo que tiene sus fuerzas, sus lógicas, sus procedimientos, ¿no? Antes hablaba de la educación, ¿no? La educación, ¿qué distingue la educación del adoctrinamiento? Que la educación se dirige a personas inteligentes y cada uno de los que escuchan o de los que son sujetos pasivos de la educación, en el fondo se convierte en sujeto activo, y cuanto mejor es la educación, más activo. Cuanto mejor es el gobierno, más activa es la sociedad. Pensar que gobernar es gobernar sobre una masa pasiva e informe de ciudadanos es un pensamiento muy simplificador, ¿no? Por eso, repito, gobernar es autogobernar y autogobernarse. Con esto no estoy posicionándome en el espectro ideológico, ni estoy enunciando una tesis ideológica, porque de esto hay una versión de derechas y hay una versión de izquierdas, y todos los matices de semipensionistas entre un extremo y otro. La derecha suele pensar esto más bien en términos de liberalización. El neoliberalismo en un extremo, liberalización de los mercados. La izquierda, en general, perdonar la simplificación, suele, siempre que oye este tipo de discurso, lo traduce en términos de participación ciudadana. Pero ambos, y repito, con todos los matices que hay en medio, tienen detrás la misma convicción. Y es la convicción, que yo creo que se ha instalado en nuestras sociedades actuales, de que el gobierno de las sociedades complejas es limitado. La capacidad de gobernar es limitada. Cuanto antes lo reconozcamos, mejor. No para rebajar nuestras expectativas, sino para modularlas mejor. Y que gobernar requiere la colaboración de los gobernados. Y si no,
no se consiguen las verdaderas transformaciones si no se implica a los gobernados en esos procesos de transformación. Por tanto, los gobernados no pueden ser entendidos como destinatarios pasivos de la intervención gubernamental. En un lado, porque no me sitúo en la derecha, porque los gobernados tienden a no soportar la intervención excesiva, o en la izquierda, porque los gobernados aspiran a tomar parte en los procesos de decisión. Yo creo que un espectro ideológico en el que tenemos que volver a pensar estas cosas del gobierno es este espectro en el cual, compartiendo derecha e izquierda la misma idea de que una sociedad se autogobierna, que el gobierno no es una actividad paternalista, etc., el eje se configura desde aquellos a los que fundamentalmente lo que les molesta es ser importunados por el gobierno, y en el otro extremo tenemos aquellos a los que lo que más les molesta es que el gobierno no les tome en consideración a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Último tema, gobernar el futuro. Si trajéramos aquí a un abuelo o a un bisabuelo nuestro y le preguntáramos qué entiende por el futuro, diría, creo, dos cosas. Diría, el futuro es algo muy alejado, o sea, la palabra futuro le sugeriría 50 o 100 años, y la otra idea que diría es, o de lo que hablara deduciríamos, que estaba pensando en algo escasamente modificable por los seres humanos. Estas dos propiedades, lejanía del futuro e inmodificabilidad, serían el horizonte temporal en el que se han movido las sociedades hasta hace muy poco. Cuando nosotros hoy pensamos en el futuro, lo pensamos de otra manera completamente distinta. De hecho, cuando pensamos en el futuro estamos pensando en algo en el plano temporal muy inmediato. Por ejemplo, el siguiente modelo de Apple, ¿no? ¿Cuándo va a llegar, no? No sé si os ha pasado, yo con la tecnología tengo una relación de amor-odio y hay dos situaciones que me ponen especialmente nervioso, ¿no? Una, que vas a que te reparen un aparato y se ríen de ti, diciendo, pero ¿cómo tienes todavía este ordenador, no? O esto, ¿no? Se ríen de mí, yo lo digo para que me tengáis un poco de compasión, ¿no? Y la otra cosa es que te quieres comprar, dice, bueno, pues vale, me voy a comprar el último modelo de tal asunto, ¿no? Y te recomienda el dependiente, te dice, espera 2 o 3 meses porque va a salir un nuevo modelo que es todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, como aquel personaje de Rilke, ¿no? ¿Cuándo es el presente? O sea, ¿cuándo se dejará de reír de mí si voy a una tienda? ¿Y cuándo me permitirán comprar un aparato? Porque eso es el presente, ¿no? Bueno, para nosotros el presente es algo muy corto, se ha abreviado mucho y eso significa que el futuro es inminente, el futuro está ya aquí. Y al mismo tiempo estamos confrontados a unos riesgos, a unas catástrofes. Estamos hablando continuamente de la manipulación genética, de riesgos vinculados al mundo financiero, cambio climático. Es decir, tenemos la experiencia de que esto nos lo podemos cargar, cosa que probablemente nuestros abuelos más bien lo que pensaban es que podían, lo que les preocupara era lo inverso, es decir, que el cielo se les cayera sobre la cabeza, como decía Axteris, ¿no? o que se murieran de hambre, o que les cayera un rayo, o que hubiera una sequía. Pero no entenderían nuestros bisabuelos si ahora cogieran un periódico y oyeran esto del cambio climático y estas cosas. O sea, estas autoamenazas producidas por los seres humanos, dirían, me estás contando una historia, no lo entenderían, porque no tenían tanto poder de configuración sobre los procesos, ¿no? Bien, con estas dos características, futuro inminente y futuro configurable, tenemos un problema. Las sociedades democráticas tenemos un problema gravísimo. Y yo lo resumiría diciendo, déficit de capacidad estratégica.
En este panorama, ¿tenemos la suficiente capacidad estratégica? No. Y además, nunca la tendremos, ¿eh? Siempre andaremos a remolque. La política se ha convertido en un lugar en el cual hay mucha gente, muchos administradores aplicados de altísimo nivel y competencia que trabajan intensamente en un horizonte temporal muy corto y que están sometidos a la tentación de desplazar hacia el futuro los verdaderos problemas. ¿O no? Es lo que yo llamo en terminología técnica, de técnica filosófica, el principio Clemente. ¿Os acordáis de Clemente, no? Aquel entrenador de fútbol que decía patadón para arriba, ¿no? O sea, cuando hay un problema, patadón para adelante, ¿no? Bueno, este sistema, este procedimiento es muy tentador cuando uno está gestionando una cosa que en buena medida le desborda, ¿no? Bueno, yo creo que una de las mayores debilidades de nuestros sistemas políticos es que es su corta visión, la cortedad de su visión, el oportunismo, la ilimitada capacidad de aprender que tenemos. Y esto no lo digo para meterme con nadie, me meto también conmigo mismo, porque es algo que nos afecta también a los ciudadanos, a los votantes. Es decir, hay una explicación lógica de esto que tiene que ver con el hecho de que la política está limitada a los periodos legislativos. Y, evidentemente, yo no abogo por la supresión de los periodos legislativos, ¿no? Si ahora llegara un alcalde y dijera, bueno, como estos problemas son muy largos, lo que propongo yo es quedarme 17 años, ¿no? Y no someterme cada 4 años. Eso es intolerable, ¿no? No creo que a nadie se le ocurra, ¿no? Aunque hay cosas parecidas que están en la tentación de algunos, ¿no? Pero, evidentemente, uno tiene que ser reelegido. O sea, no vamos a cargarnos esa institución maravillosa que es la posibilidad de echar a nuestros gobernantes, que es probablemente el mayor acto de soberanía de una sociedad democrática. Ahora bien, tenemos un problema. Hay problemas de largo plazo, como la demografía, la energía, el cambio climático, la deuda pública, el sistema de pensiones, el aumento de los costes del sistema sanitario, que no se pueden resolver en el estrecho periodo y con las estrecheces, sobre todo psicológicas e ideológicas, que impone esos plazos temporales tan breves. ¿Cómo lo resolvemos sin cargarnos un principio democrático elemental de la periodización electoral? Esa es la gran clave para la cual tenemos que buscar una solución. Tenemos que conseguir que la política pase del mundo de las reparaciones al mundo de las configuraciones. Reparar lo hacemos relativamente bien, configurar lo hacemos bastante mal. No hay nadie en la oficina, en la concejalía de configuración no hay nadie. Y en las concejalías de reparación está lleno de gente. Bueno, a ver quién se atreve a hacer una concejalía de configuración. Yo diría para acabar, haría una propuesta. Que no es del todo original, se ha hecho en algunos sitios, en Finlandia, en Dinamarca. Hagamos una comisión de futuro. Es decir, o mejor dicho, distingamos aquel conjunto de problemas. Tenemos 100 problemas en una administración. Bueno, pues pongámoslos en 2 cajones. En un cajón ponemos los problemas que se pueden resolver en un periodo de 4 años. Y para los cuales, además, no hace falta un consenso muy amplio. Ahí hay un montón de temas. Bueno, pues ahí. Hagamos otro cajón donde metamos problemas que requieren más tiempo y que requieren acuerdos más amplios. Y no mezclemos lo uno con lo otro. E incluso seamos capaces de, este segundo tipo de temas, darles un tratamiento especial, sustrayéndolo al menos un poco de la contienda política diaria, que es muy necesaria, pero que sirve de muy poco cuando lo que estamos tratando son temas de esta índole. Pues muchas gracias y perdón por esta lucubración. Creo que has cubierto las expectativas que teníamos porque alguien, si no hace una pregunta, le da
síncope